Este paciente particularmente presentó comportamiento anormal de la presión arterial, que es uno de los criterios que nos vamos a ver para definir anormal esta prueba. Tuvo síntomas, en este caso tuvo desasosiego y algún grado de mareo, y alcanzó un consumo de oxígeno relativamente escaso, teniendo en cuenta que el valor normal debería ser por lo menos alcanzar el 80% de lo que está predicho para sexo y edad. Por lo cual la conclusión de esta prueba es que fue positiva por caída de la presión arterial en el esfuerzo, la presencia de síntomas y cambios electrocardiográficos. ¿Cuáles son los criterios que debemos considerar? Bueno, las guías americanas son un poquito más, se explayan un poquito más con respecto a cuáles son las condiciones de respuesta que uno para tratar de decir que una prueba es anormal. En el caso de la presencia de síntomas, está claro que para ambas guías, la europea y la norteamericana, la clase es de clase funcional, de indicación clase 1, el hecho de que tenga síntomas durante la prueba. La disminución de la tolerancia al ejercicio la pone solamente la guía americana en clase 2A, y la caída de la presión arterial, 10 milímetros de mercurio para la guía americana y 20 para la europea, también están en clase 2A como indicación de intervención. También las guías americanas, y esto no se explaza en las guías europeas, es que la evaluación diagnóstica le incorpora a la prueba de esfuerzo como una indicación clase 2A, y en pacientes sintomáticos es una indicación clase 3, o sea, está realmente contraindicada porque podría ser riesgoso. Las guías europeas mencionan la prueba de esfuerzo, pero no la ponen con un nivel de evidencia, y no hay ninguna de las dos guías, ninguna indicación de seguimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Habitualmente estas pruebas las hacemos una vez por año y hacemos un control semestral de estos pacientes clínica y ecocardiográficamente. ¿Qué más podemos ver? Y sobre todo en aquellos pacientes que no tienen la capacidad de hacer una prueba funcional. Bueno, está demostrado que la extensión extravalvular de la valvulopatía aórtica, en este caso, también tiene mucho impacto en el pronóstico de estos pacientes. Por eso es que nosotros creemos también que el grado de calcificación, la presencia de fibrosis como una manifestación del grado de impacto del músculo cardíaco con respecto al desarrollo de la hipertrofia y posteriormente fibrosis, primero de difusa y después de reemplazo, donde ya las cosas son más avanzadas, o las características del strain o las variables de ProBNP, son todas variables que nosotros deberíamos analizar a la hora de tomar una decisión en aquellos pacientes asintomáticos, qué les podemos hacer y fundamentalmente que no le podemos hacer una prueba funcional como complemento para poder valorar su capacidad o su evidencia de necesidad de una intervención. Así que todo esto que les mencioné recién, todo lo que tenga que ver con la fibrosis, la presencia de algún grado de realce tardío con gadolinio en la resonancia o la presencia de calcio, va a ser evaluado en estos estudios que están en desarrollo y que nos van a permitir, como ustedes ven abajo, las cuatro grupos de estudios, los cuatro estudios están enfocados en pacientes asintomáticos con distintas características que nos van a permitir discriminar o por lo menos responder a algunas de las preguntas que todavía tenemos, y estamos a la espera de esos resultados. En definitiva, en una estenosis aórtica severa asintomática, nosotros deberíamos enfocarnos, y estas son las recomendaciones de las guías. Esto es un poco engorroso, pero para hacer un resumen de lo que dicen las guías, podemos decir que hay 4 escenarios en los cuales las guías americanas y europeas recomiendan una intervención en pacientes asintomáticos. En aquellos que van a ser intervenidos, por ejemplo, por una cirugía de repolarización o un reemplazo valvular, cuando cae la fracción de eyección por debajo del 50%, esto incluso se está empezando a hablar de que no necesariamente tiene que caer por debajo del 50%, sino ya incluso por debajo del 60% hay que empezar a llamar la atención. Cuando tiene lo que vimos antes, una prueba de ejercicio anormal, sobre todo por el desarrollo de síntomas y caída de la presión arterial durante el esfuerzo, o, y esto es importante resaltarlo, con bajo riesgo quirúrgico, si tienen una estenosis aórtica muy grave o muy severa, como se define, aquella que tiene más de 5 metros de velocidad pico y un gradiente medio de mayor de 60 milímetros de mercurio, o una progresión de la velocidad pico transvalvular mayor a 0,3 metros sobre segundo por año, o un BNP revertido y marcadamente elevado por lo menos por 3 el valor normal para edad y sexo en cada centro. Esto sería cuáles son las alternativas que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de enfrentarnos con un paciente con una estenosis aórtica severa, asintomático, más allá de otras variables que podemos y probablemente nos puedan dilucidar los estudios que están desarrollándose. Siguiente caso que les quiero mostrar es un paciente con insuficiencia mitral severa, también es una mujer, en este caso de 73 años, que está en seguimiento por insuficiencia mitral severa, como ven ustedes, bivalvar,
apredomina de la válvula posterior, no refiere síntomas cardiovasculares, incluso haciendo actividad física. Y de vuelta, el primer dato fundamental es ver con qué nos estamos manejando a nivel ecocardiográfico. ¿Cómo son los diámetros ventriculares? ¿Cuál es la fracción de sección? ¿Cuál es el tamaño auricular y la presencia de hipertensión pulmonar? Todas estas variables indudablemente tienen mucho peso a la hora de tomar decisiones en pacientes asintomáticos. Esta paciente también la sometimos a una prueba de esfuerzo. Esto es una indicación clase 2A para las guías americanas en aquellos pacientes con insuficiencia mitral primaria asintomáticos o síntomas que no son muy claros definitivamente como para ser atribuibles a la valvulopatía. La prueba de esfuerzo cualquiera y la que uno esté acostumbrado en cada centro. En nuestro centro disponemos de la prueba de consumo de oxígeno, que tiene una particular relevancia dado que nos permite discriminar por lo menos 3 poblaciones con problemas cardiovasculares, problemas respiratorios o de condicionamiento muscular, y esto está dado por las distintas variables que nosotros recabamos de la prueba de consumo de oxígeno, y claramente aquellos pacientes que tienen una capacidad funcional reducida tienen peor pronóstico que aquellos que no, y el aumento de la presión pulmonar, y esto se logra con el eco-estrés de ejercicio, también discrimina poblaciones de pacientes que tienen mayor riesgo, por lo cual también es una variable útil a la toma de decisiones. En nuestro caso, la paciente estaba asintomática, pero más allá de eso, en estos muchos pacientes que no pueden hacer algún tipo de esfuerzo, y nosotros trabajamos hace muchos años con el doctor Pizarro y todo el equipo de ecocardiografía con el BNP, originalmente en el año 2009, y después pudimos también participar junto al equipo de la doctora Clavel, también reafirmando la necesidad y la utilidad del BNP para poder tomar conductas en una población que sobre todo muchas veces no tiene la capacidad de hacer una buena prueba funcional, y el BNP nos da un valor agregado cuando está por encima de determinados valores, y sobre todo en el trabajo de Clavel demostró que el ratio, o sea, la relación entre el valor normal y el hallado, nos da también una idea de que estos pacientes tienen mayor riesgo con respecto a aquellos que no tienen estos valores, con lo cual el BNP lo incorporamos como práctica de rutina en esta evaluación de pacientes. Más allá de eso, obviamente es muy importante definir la característica anatómica de la válvula de estos pacientes. Estos pacientes pueden tener un amplio espectro de compromiso valvular estructural. Es mucho más sencillo tratar de hacer una intervención con plástica sobre la válvula mitral con compromiso univalvar con un solo festón, como puede observarse en insuficiencia fibrolástica, pero el espectro puede ir hasta el Barlow, donde la característica de la valvulopatía es un compromiso más extenso, donde hay compromiso de ambas válvulas, y esto puede limitar la durabilidad de esta intervención. Por eso que nos sentamos junto al cirujano, analizamos el estado valvular y las chances que tiene de ser abordado por una intervención, sobre todo logrando la posibilidad de hacer una reparación valvular, y con eso también definimos. Y hay que tener en cuenta que es muy claro que los pacientes que pueden hacerse estas intervenciones en centros de alto volumen, con gran experiencia, tienen una mucho mejor evolución que aquellos que solamente se pueden ser asistidos en centros de menor complejidad, porque claramente hay una diferencia en la evolución y la chance de reparación de este grupo de pacientes, porque acá tenemos que asegurarle una reparación exitosa con por lo menos una sobrevida menor a una mortalidad menor a 1%, una reparación por encima del 95%, pero que sea durable, porque estos pacientes tienen un bajo riesgo quirúrgico, pero muchas veces necesitamos que la variable a analizar sea la durabilidad de esa reparación, y que en un futuro inmediato no necesite una nueva reparación o reintervención. Así hay que tener en cuenta también variables que no están contempladas en los estudios y las scores de riesgo, como es el antecedente de una esternotomía, la radiación mediastinal, o sea, un tórax hostil, aorta en porcelana, las comorbilidades, y esto tiene mucho que ver con el análisis de los grupos de trabajo con los cuales nosotros nos manejamos, con los geriatras, que nos permiten de alguna manera discriminar poblaciones de riesgo basados en su fragilidad, o scores que permiten saber la capacidad de enfrentar una intervención de esta severidad, con lo cual para nosotros el análisis geriátrico es muy importante a la hora de tomar conductas, y obviamente basar todo esto que hemos dicho un poco en las guías que recuerdan que a todos los pacientes que tienen alguna disfunción, sea esta cuantificada por fracción de sección o aumento del diámetro de fin de sístole, con una alta chance de reparación y que sea superior al 90%, con una morbilidad esperada menor al 1%, realizado en un centro con experiencia, en esas condiciones nosotros podríamos decir que
es posible intervenir a un paciente con una insuficiencia mitral grave o severa asintomática. También cuando está presente la fibrilación auricular, hay aumento de la hipertensión pulmonar, hay una dilatación significativa de la aurícula izquierda o un diámetro superior a 55 milímetros, esto también es una indicación clase 2A, o un aumento progresivo del diámetro ventricular o una disminución progresiva de por lo menos en 3 estudios de la fracción de sección. Todo esto, insisto, considerando de poder hacerlo en un centro con experiencia y volumen como que nos permita garantizar la chance de reparación. Entonces, en conclusión, podemos decir que en todos los pacientes asintomáticos que nosotros encontramos, es muy difícil muchas veces poder atribuir los síntomas a su valvulopatía. Por un lado, la enfermedad puede tener un proceso lento y los pacientes pueden ajustar su actividad, lo que se llama una autolimitación, en forma inconsciente y se autorresguardan y no manifiestan síntomas, por lo cual es muy importante este análisis y esta indagatoria muy exhaustiva para poder determinar si el paciente tiene alto riesgo y tiene algún síntoma. Muchas veces estos pacientes están decondicionados, son ancianos o presentan comorbilidades como la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la obesidad, y atribuir a la sintomatología de la valvulopatía puede ser un desafío, por lo cual muchas veces necesitamos alternativas a la presencia de síntomas como puede ser el BNP o el grado de fibrosis, y eso lo va a demostrar los estudios que vienen. Y finalmente, la toma de decisiones requiere un enfoque integral donde tiene que incluirse el deseo de los pacientes, detectar la presencia de síntomas o las variables pronósticas adversas, el riesgo individual, las comorbilidades y características anatómicas de la válvula que pueden hacer que se lleve a una reparación o no pueda ser pasible de reparación, sobre todo en los pacientes con afectaciones reumáticas, la repercusión extravalvular y las condiciones del medio donde nos estamos manejando, técnicas que nos permitan garantizar que ese paciente va a ser atendido con las mejores condiciones. Muchas gracias. Bueno, sin perder demasiado tiempo, voy a presentar al doctor Rodrigo Bagnati, que él nos va a hablar de insuficiencia mitral severa degenerativa y arritmia ventricular. Es un tema que está muy en boga. El doctor Bagnati es coordinador de cardiología en el Centro de San Justo y es un experto que no es justamente lo que nos va a hablar de aortopatías y válvula bicúspide, pero bueno, vamos a tener el gusto de escucharlo en este tema. Rodrigo. Bueno, muchas gracias una vez más. Vamos a hablar de este tema, vamos a tratar de ajustarnos un poquito al tiempo. La idea es saber el prolapso mitral y su variante arritmogénica. Ya saben que históricamente se ha reportado una asociación entre el prolapso de válvula mitral y arritmia ventricular. Hoy se calcula que alrededor de un 11% de los pacientes con prolapso pueden tener arritmia sintomática y que si uno lo busca con Holter, hasta el 43% de los pacientes van a tener arritmia significativa en el mismo. Sin embargo, a pesar de que a nivel poblacional esto, digamos, la arritmia ventricular se pudo asociar a muerte súbita en el prolapso, digamos, por sí mismo, la información no es concluyente, ¿sí? Y hoy se considera el prolapso como una prevalencia baja de muerte súbita, que estará entre el 0,2 y el 0,4% por año, y clásicamente esta, digamos, prevalencia de esta muerte súbita se atribuyó a la presencia de insuficiencia mitral severa, con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. O sea, la repercusión más que nada de la insuficiencia mitral y no tanto del prolapso en sí mismo como una entidad arritmogénica. Se calcula que un paciente con una válvula Flail puede tener una muerte súbita en el 2% anual, que es entre 4 y hasta 10 veces más de lo que tiene la población general con prolapso, ¿sí? Sin embargo, en el último tiempo, esta asociación se ha tomado, se ha resignificado, digamos, ¿sí? Porque se vio en estudios más que nada de autopsia de pacientes con muerte súbita, que hay un grupo de pacientes donde no podían identificar la causa de la muerte súbita y encontraron una tasa alta, una prevalencia alta de prolapso de válvula mitral que estaba alrededor, según los trabajos, entre el 4 y el 7%, que es muy por arriba del 0,5 a 2% de la población general. Y a raíz de todo esto se vuelve a estudiar, digamos, la mayoría de toda la evidencia que voy a nombrar tiene que ver con trabajos observacionales y retrospectivos, ¿sí? Y se vuelve a encontrar una asociación entre el prolapso de válvula mitral asociado a arritmia ventricular, que es potencialmente maligna, y lo más interesante es que se encuentra la asociación en pacientes que no tenían reflujo significativo, ¿sí? Con lo cual se empieza a hablar de dos mecanismos diferentes por los cuales digamos, el prolapso puede llevar a muerte súbita. Uno asociado a la disfunción valvular y la repercusión sobre el ventrículo, o sea, dependiente del remodelado ventricular, y otro independiente del remodelado ventricular que tiene que ver específicamente con algo del prolapso en sí mismo. Y surge así esto que es lo que se llama el prolapso mitral arritmogénico o variante arritmogénica, que hay una subversión que es la variante maligna, ¿sí? Que se define
hoy por consenso como un grupo de pacientes con prolapso de válvula mitral que tienen además arritmia ventricular frecuente y o compleja, definida de esa manera, como más de 5% de extracito de Holter, o obviamente de formas más avanzadas como TB no sostenida o sostenida, en ausencia de otros sustratos. Si con solo tenemos prolapso y arritmia, sería una variante arritmogénica. Pero para ponerlo en su debido lugar, esto no habla de que el prolapso es algo maligno o preocupante. Sigue siendo una entidad de buen pronóstico, ¿sí? Que incluye una gran cantidad de pacientes que estarían en este global azul, ¿sí? Donde una proporción de ellos van a tener arritmia, que aún así esa arritmia no va a ser, digamos, preocupante ni va a estar asociada a eventos, y dentro de eso sí hay un grupo pequeño que estaría asociado, siempre habrá condicional porque digo, la evidencia no es muy fuerte, a mayor cantidad de eventos, y ese es el grupo donde tenemos que tratar de orientar nuestros esfuerzos para identificar y eventualmente ver cómo tratar. ¿Cómo se explicaría este mecanismo no dependiente de la sobrecarga ventricular? Bueno, se cree que es un factor netamente mecánico que tiene que ver con el traccionamiento del prolapso y la presencia de disyunción del anillo mitral, de la que podemos hablar más adelante, sobre el músculo miocárdico, y ese tironeamiento es lo que va generando fibrosis, un estímulo fibrótico que puede presentarse en parches o puede estar con fibrosis de reemplazo, que sumado a la actividad simpática aumentada que ya está descrita hace años para el prolapso mitral, con marcadores inflamatorios, y al estiramiento miocárdico que hace el prolapso sobre el músculo papilar, podría dar la combinación perfecta entre un sustrato arritmogénico, que sería la fibrosis, y un gatillo, que es ese tironeamiento sobre las fibras de Purkinje del músculo papilar, que más factores ambientales generarían la arritmia ventricular y eventualmente la taquicardia ventricular, la aspiración o la muerte súbita. Entonces, un poco responder a la pregunta de qué hacemos con un paciente con prolapso en el consultorio, bueno, la idea es tratar de identificar ese grupo chiquitito que son los de prolapso maligno, y de qué forma podemos hacerlo, bueno, quizás tratando de hacer una estratificación de riesgo y yendo a buscar en la historia clínica algunos datos que nos digan si este paciente tiene más chances o menos chances de tener riesgo. Y lo que se ha encontrado asociación de vuelta, estudios observacionales y retrospectivos, es desde el punto de vista de historia clínica importante en la presentación como presíncope o síncope. El antecedente familiar también es importante. Lo del sexo familiar está un poco más discutido, ¿sí? En el examen físico, el clima isosistólico también discutido como marcador. En el electrocardiograma en reposo, las test negativas en la cara inferior, esto es bastante consistente entre los pacientes que tienen eventos, es bastante común encontrar test negativas en la cara inferior o test trifásicas, ¿sí? El QT prolongado, la normalidad del TCT. En el Holter, las extracciones ventriculares polimorfas o con imagen de rama derecha, y obviamente la arritmia ventricular compleja, ¿sí? TB no sostenida, TB sostenida, y sobre todo TB no sostenida cuando es de alta frecuencia. Y en el eco, quizás el estudio que hoy más nos orienta un poco a los factores de riesgo, vamos a encontrar esta disyunción del anillo mitral, de la que hablamos un ratito, con su otra manifestación asociada que es el curling, y está más descrito que el prolapso arritmogénico sean pacientes con prolapso mitral de tipo mixomatoso, que hablaba Pablo recién, más que en contraposición con la displasia fibroelástica. En algunos pacientes tenemos la suerte o iremos a hacer una resonancia, y lo que vamos a encontrar es fibrosis en diferentes tipos, con mapping, una fibrosis difusa parcheada, o una fibrosis de reemplazo con el realce tardío de Gadolini. Para hablar unos poquitos de disyunción de anillo mitral, digamos, la disyunción de anillo mitral se define como cuando hay una implantación, digamos, más alta, más auricular de la valva mitral, lo cual deja un gap entre la implantación de la valva mitral y el músculo miocárdico, ¿sí? Ese espacio, marcado acá en el dibujo con naranja, es la disyunción, ¿sí? Que se puede medir, como se puede tomar una distancia, que se toma como significativa más de 2 milímetros, y se cree que cuanto mayor es, más associa a eventos, pero no está claro hoy cuál es la distancia que es clínicamente significativa, ¿sí? Así que es algo que se puede medir, se pueden medir con las imágenes como tomografía o resonancia, pero todavía no hay un punto de corte claro. Pero es importante esto porque ayuda de alguna manera a diferenciar de cosas que se parecen a la disyunción. Y obviamente, fíjense la prevalencia, 6% de la población, 30% cuando estamos en el prolapso de válvula mitral, 50% del prolapso mixomatoso, y claramente se encontró asociación de la disyunción a arritmia ventricular. Y lo más interesante, hay pacientes que tienen disyunción sin prolapso de válvula mitral, y en esos pacientes también se encontró asociación a arritmia ventricular, por lo cual pareciera que la disyunción tiene bastante que ver en el mecanismo arritmogénico y va con esta teoría que les explicaba antes de la fibrosis y el traccionamiento sobre el músculo miocárdico.
El curling es un fenómeno asociado que tiene que ver con que al existir esta disyunción, digamos, por decirlo de alguna manera, la base del ventrículo se mueve de manera rara, en vez de ir hacia abajo y hacia el medio, como sucede siempre, se mueve más hacia abajo, y el anillo tiende a hacer una expansión paradójica en sístole, se va hacia afuera, y eso genera el curling, que es digamos, el fenómeno asociado. Bueno, y así es como lo vamos a ver en el ecocardiograma, ¿sí? Como un gap que queda entre la válvula y el músculo, y acá me parece muy importante diferenciar entre eso, estar seguros que la base de implantación esté más arriba en la aurícula y no que sea que el prolapso, muchas veces cuando es importante, se está plegando y apoyando sobre la aurícula, que creo que ahí es donde está el mayor punto de lo que es difícil diagnóstico del eco, ¿sí? Y pasan cosas como siempre, que el tema todo el tiempo pensaba en paralelismo con el miocardio no compacto, ¿no? A veces cuando los criterios diagnósticos no son tan fuertes, uno digamos, empieza a hacer diagnóstico de disyunción cuando no existe, igual que pasa con el miocardio no compacto. Entonces, llegando a la pregunta finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos un paciente con prolapso de válvula mitral? Y de vuelta, claro, esto no está basado en evidencia, es una recomendación de expertos y quizás la mejor que tenemos es el consenso de la ERA, que es la Sociedad de Electrofisiología Europea, junto con la Sociedad de Imágenes, que describen esto, digamos, ¿no? Hacen definiciones y hacen recomendaciones, y básicamente lo que ellos dicen es que a todo paciente con prolapso habría que hacer un Holter, ¿sí? Y después en base a la forma de presentación, a los síntomas que tiene y al resultado del Holter, empezar a hilar un poquito más fino en el riesgo del paciente, después empezar a tomar los métodos de imágenes y tomar los factores de riesgo, y en base a eso ir tratando de ubicando a nuestro paciente dentro del algoritmo diagnóstico, que no lo vamos a repasar porque es complejo y creo que se puede pensar de una manera más simple. Obviamente el riesgo de esto cuando uno busca intensivamente algo es que puede llevar a un exceso de intervenciones innecesarias que pueden ser potencialmente dañinas, porque como les decía, no tenemos certeza ni de cómo hay que buscarlo y tampoco, como les decía después, de cómo hay que tratar. Entonces, en definitiva, quizás una aproximación más específica podría ser tratar de ubicarnos en el paciente que sí tiene síntomas, ¿sí? Palpitaciones o, muy importante, un síncope de causa no explicada. Ahí en ese paciente ahondar un poco más en la historia clínica, en el electro, en el ecocardiograma, que por eso vamos a tener en todos los pacientes, y ver si encontramos un prolapso importante, bivalvar con degeneración, si encontramos redundancias, si encontramos MAD, si encontramos curling, si tiene las T negativas en el electro. Entonces ir tratando de ir generando un perfil de riesgo a ese paciente, sí pedirle un Holter, donde el Holter va a ser más efectivo, probablemente nos muestre algo que sea más representativo. Si creemos que el riesgo es muy alto y el Holter no encuentra, quizás usar monitoreos más prolongados, y en algunos pacientes utilizar la resonancia magnética cardíaca, que es decir, ¿cuándo sería eso? El estudio electrofisiológico está bastante discutido, pero en alguna situación podría tener una utilidad, ¿sí? ¿Cuándo resonancia? Bueno, resonancia cardíaca, obviamente en todo paciente que sobrevivió a un paro cardiorrespiratorio y tiene arritmia ventricular sostenida antes de colocar el CDI, eso es para confirmar el diagnóstico y descartar que no haya un diagnóstico alternativo. En la historia de síncope inexplicado o que tiene TBN sostenido en el paciente con prolapso, valdría la pena hacerlo. Probablemente también si uno está tratando de definir el riesgo y quiere sumar algún punto más en el prolapso arritmogénico que tiene ya algún rasgo de riesgo o que tenemos duda por el ecocardiograma, vamos a hacer de resonancia, y obviamente cuando el ecocardiograma no pueda definir las cosas que estamos definiendo, no puede tener seguridad, no puede definir función ventricular o no pueda decirme con seguridad que tiene o no tiene una disyunción o lo que fuera, ¿sí? Obviamente lo que vamos a buscar en resonancia es la fibrosis como factor de riesgo derivado a todo lo anterior. Entonces, en definitiva, supongamos que nosotros a raíz de esta información logramos identificar a nuestro paciente que tiene un alto riesgo arrítmico, las preguntas que hacemos con ese paciente, ¿sí? Y las cosas que se proponen hoy en día es usar antiarrítmicos, podría usarse la ablación, podría usarse el cardiodefibrilador. ¿Qué rol tiene la cirugía mitral en esto? Bueno, vamos a decirle la poca información que tenemos sobre esto. En antiarrítmicos hay poca información de antiarrítmicos en el escenario del prolapso de válvula mitral, pero hay mucha información fuera del escenario del prolapso de válvula mitral, que la recomendación es tratar las extrasístoles principalmente, obviamente la arritmia ventricular completa más todavía, cuando da síntomas o cuando genera miocardiopatía por extrasístole aumentada. En esos casos se puede usar betabloqueantes o verapamilo, que son muy buenos para bajar los síntomas, no tanto para bajar la frecuencia de extrasistolia. Y si no hay mucha cardiopatía estructural, la miagrona, flecaína, propionora son opciones viables que sí bajan más la arritmia. Sin embargo, ninguno de estos está claro que disminuir la cantidad de arritmia disminuya la parte súbita, disminuya los eventos, con lo cual estamos tratando una parte de la enfermedad, no estamos corrigiendo. La ablación, ¿valdría la pena hacer una ablación? Bueno, sí, la indicación no difiere mucho de otros escenarios. Sería cuando hay falta de respuesta o una contraindicación para tratamiento médico, tenemos que pensar en la ablación, ¿sí?
la ablación tiene evidencia de efectiva reducción de las extrasístoles ventriculares, pero tampoco está del todo claro que disminuya los episodios de muerte súbita. Y el otro escenario donde sería útil la ablación es cuando uno ya tiene puesto un cardiofibrilador y tuvo terapia apropiada para tratar de disminuir los eventos de la cardiopatía y evitar los síntomas. Del cardiofibrilador, ¿qué podemos decir? Las indicaciones también están extrapoladas de otras poblaciones. En prevención secundaria, obviamente, que tiene prolapso y tiene un paro con TB o frenada demostrada, obviamente va a ir un cardiofibrilador. Después ya, con un grado menor de evidencia, y es una recomendación de los expertos, sería un síncope inexplicado en un paciente con prolapso que tiene arritmia ventricular de alto riesgo, que es el TB que yo decía, más de 180 latidos, uno lo tomaría como una especie de punto intermedio entre prevención primaria y secundaria y podría pensar en un cardiofibrilador. Y en prevención primaria, la indicación de insuficiencia cardíaca clásica, que es raro que un paciente hoy en día llegue a tener disfunción ventricular con falla de bomba por la insuficiencia mitral, pero si tiene indicación, y en realidad la indicación primaria es el caso valvular. Y la otra prevención primaria, que lo ponen también como recomendación de expertos, es si uno tiene un síncope, un paciente con prolapso, con síncope y arritmia ventricular demostrada en electro o Holter, por más que no haya tenido un paro y no haya una causa alternativa para el síncope, podría pensar en el cardiofibrilador de ese escenario. Y también ponen como que sería razonable, si uno tiene una de las dos cosas por separado, prolapso con o la arritmia o con el síncope, tratar de buscar ahí sí factores de riesgo, ajustar el riesgo de ese paciente y si tenemos varios factores de riesgo agrupados, pensar en el cardiofibrilador. Pero insisto, todo esto son propuestas y no hay evidencia que soporte esta información y probablemente sea difícil que la tengamos porque una población, como decíamos, con baja prevalencia de muerte súbita, que va a requerir un esfuerzo probablemente multicéntrico para poder tener una respuesta. De la cirugía hay menos información todavía, se limita a reporte de casos y no está claro que la cirugía para prevenir arritmia sea efectiva. Por supuesto, la cirugía sirve para la insuficiencia mitral, la cirugía puede disminuir la arritmia, pero también quizás porque lleva concomitantemente tratamiento, una ablación o un tratamiento de enfermedad coronaria, pero no está claro que el procedimiento aislado de un prolapso que no tiene reflujo significativo disminuya la cantidad de arritmia. Sí hay reportes de que disminuye la cantidad de extrasístoles, no hay nada que diga que esto disminuye los eventos y estamos pasando por la cirugía generalmente. Así que en conclusión, el prolapso, en líneas generales, sigue siendo una entidad con pronóstico benigno y no hay que perder el foco de eso. Sí, quizás reconocer que hay un subgrupo pequeño que presenta asociación a arritmia ventricular que potencialmente puede ser grave y que en ese grupo, frente al paciente con prolapso, tenemos que tratar de estratificar el riesgo, especialmente los pacientes que están sintomáticos, ¿sí? Es escasa la información en cuanto al tratamiento, las conductas en general no difieren tanto de las que se aplican en otros escenarios, porque justamente es una extrapolación de información de otros escenarios al del prolapso mitral, y obviamente, como terminan muchas otras charlas, necesitamos más estudios, ¿sí? Estudios prospectivos que nos permitan saber si, digamos, las estrategias tanto diagnósticas como de estratificación de riesgo como terapéuticas son realmente efectivas. Muchas gracias. ¿Qué hacemos cuando un joven con estenosis aórtica severa llega a nuestro consultorio? Por empezar, todos lo saben, esto es raro. Lo primero que nos vamos a plantear ante un joven, ¿cuál es la etiología? Bueno, lo primero que vamos a pensar, o que yo pensaría, que es una bicúspide, desde ya. ¿Puede ser una reumática? Bueno, la fiebre reumática es una entidad que está en disminución, y pensar en una afección reumática aórtica únicamente es algo excepcionalmente raro. Podría ser mitroaórtica, pero aórtica únicamente sería sumamente extraño. Puede haber una degenerativa. Mi tema de hoy es en pacientes menores de 65 años. La estenosis aórtica degenerativa es la más frecuente de todas, pero en pacientes de edad más avanzada, probablemente más allá de los 70 años. Obviamente puede haber un paciente de 65 años o 60 con degenerativa, pero pensar una degenerativa en un paciente más joven sería excepcional. ¿Existen causas raras? Sí. La espondilitis anquilosante o la brucelosis. Debo decirle que esto está en la bibliografía y que yo en lo personal nunca vi una de estas en mi vida. ¿Cómo debería evaluarlos? Como evaluamos todas las estenosis aórticas. Pablo Berti ya se extendió sobre esto. El examen clínico, el electro, obviamente el ecocardiograma, que es el gold standard de la evaluación en la estenosis aórtica. La prueba de esfuerzo, ya se habló extensamente de esto en la primera exposición.
sobre todo con la sospecha de un falso asintomático y el score de calcio que también ya fue detallado. Ahora, ¿qué nos da la prueba de esfuerzo? ¿Puede ser definitoria? Sí. Si es positiva y descubrimos que estamos ante un verdadero asintomático, la indicación va a ser quirúrgica. Y cuando no la haría, no la haría en una estenosis aórtica muy severa, de lo cual hoy ya escucharon hablar ustedes. Lo repito, cuando tenemos una velocidad de eyección superior a 5 metros por segundo o un gradiente medio superior a 60 milímetros de mercurio, estamos ante lo que se denomina estenosis muy severa y no está recomendado hacer una prueba de esfuerzo porque la indicación quirúrgica surge de la propia gravedad de la valvulopatía. Ahora, muy bien, me encuentro con un joven con la estenosis aórtica. ¿Qué intervención elegirían ustedes? ¿Una cirugía de reemplazo valvular? ¿Un TAVI? ¿O una cirugía de Ross, por ejemplo? También voy a hablar de la plástica de la válvula aórtica en particular. La cirugía de Ross, adelantándonos a lo que después voy a detallar, se puede indicar en pacientes que por distintos motivos desean evitar la anticoagulación crónica o considerar las contraindicaciones, que son muchas, ahora las voy a detallar, o mujeres jóvenes que desean tener hijos. Con respecto a la nuestra conocida por todos, cirugía de reemplazo valvular, acá surge un problema, mecánica versus biológica. Y el paciente joven que me asignaron para hablar hoy, ¿qué edad tiene? ¿30 años, 50 años o 65 años? Que es el límite que nuestros directores me establecieron. ¿Qué harían ustedes con una estenosis aórtica muy severa? Por ejemplo, una bicúspide de 30 años. Si le ponen una biológica, esto es muy sabido, se va a degenerar en 3, 4 o 5 años. Y en ese caso, ¿qué van a hacer? ¿Reoperarlo o hacer un valve-in-valve a un paciente de 34 o 35 años? No parece una buena idea. ¿Qué nos queda? Pongamos una válvula mecánica. Una válvula mecánica significa que un joven de 30 años o una joven de 30 años, peor todavía, va a estar anticoagulado por 40 o 50 años y en el caso de una mujer es probable que se le contraindique un embarazo. Es una decisión sumamente difícil. Por eso después voy a hablar de la cirugía de Ross. Pero con un paciente 20 años más anciano, de 50 años, ¿qué problema tendríamos? El mismo. Le ponemos una biológica, probablemente dure más que en uno de 30 años. Significaría que tal vez a los 60 o se reopera o hay que hacer el procedimiento de valve-in-valve. Es también una dificultad. Si le pongo una válvula mecánica, bueno, ya vivió más años de su vida, es probable que no, obviamente una mujer no va a intentar tener hijos, y es probable que un hombre tenga una menor afición por los deportes o no tenga tanto problema en vivir el resto de su vida anticoagulado. Y finalmente, ¿qué harían con uno de 65 años? Las guías nos avalan a poner una válvula mecánica. No sería mala idea. No lo van a reoperar nunca, pero van a tener a alguien que ya entra. Saben que el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología subió el límite para definir a alguien de anciano de 65 años a 70. El paciente al cual nosotros le vamos a poner una mecánica no se va a reoperar, pero en poco tiempo se va a transformar en un anciano y los riesgos de la anticoagulación van a ser cada vez mayores. ¿Alguien nos podría criticar por poner una biológica? Lo van a tener que decidir ustedes en base al plan. Y ustedes verán que acá dice TAVI. Y me contestarán, pero los TAVI nunca se hacen jóvenes, ni siquiera en el límite de 65 años, y muchísimo menos en alguien de 30 o 50. Sí, hay indicaciones, en condiciones muy especiales.
la insuficiencia renal crónica asociada a otras patologías y con gran deterioro sistémico, la insuficiencia hepática severa, la enfermedad pulmonar severa y finalmente y lamentablemente la neoplasia en jóvenes, siempre y cuando la expectativa de vida por su neoplasia sea menor a la expectativa de duración de la prótesis. Estos dramáticos situaciones son indicación de TAVI en jóvenes. Voy a hablar un poco de la cirugía de Ross, hecha por el doctor Donald Ross en Gran Bretaña en 1967. Y ustedes tienen en pantalla los pasos sucesivos. Ante una patología severa aórtica, fundamentalmente en jóvenes, fundamentalmente, no exclusivamente, hay que hacer una exéresis de la válvula aórtica y de los primeros centímetros de la arteria aorta. Se extirpa la válvula pulmonar y en este caso se trasladan a la aorta. Esto se llama autoinjerto, o sea, el paciente se hace un injerto de su propio organismo, que no va a haber rechazo, no va a haber problemas inmunológicos y que se adapta muy bien. Por supuesto que hay que reinsertar coronarias, fundamentalmente la derecha. En la válvula pulmonar que quedó extirpada se pone un homoinjerto, o sea, una válvula, en los primeros años era una válvula aórtica trivalva de cadáver, homoinjerto es porque es un injerto de la misma especie, y desde 1995 hacia acá se pone una arteria pulmonar, también trivalva, pero que el diámetro se suele ajustar mucho mejor en la arteria pulmonar. O sea que en la pulmonar, ahora con el homoinjerto, queda una válvula pulmonar trabajando de pulmonar, mientras que en el autoinjerto que se pasó a la aorta, queda la antigua válvula pulmonar del paciente trabajando de válvula aórtica. Todo parece muy atractivo, pero tenemos problemas. Primero, las consideraciones. En la estenosis aórtica previa que lo llevó a la cirugía, tenemos que saber que el ROS está bien indicado en la estenosis aórtica y no está absolutamente contraindicado en la insuficiencia aórtica, pero no se recomienda de ninguna manera. La incidencia de reoperaciones es baja en las primeras 2 décadas. Y después de los 20 años ya de operado, ya hay discusiones, pero la indicación o necesidad de reoperación es mucho menor en los hombres. Requiere, para que podamos hacer un ROS, que el anillo de la prótesis aórtica original sea pequeño, tenga idealmente menos de 25 milímetros y se acepta hasta 27 milímetros. Pero si esto era una bicúspide, ¿ustedes creen que vamos a encontrar un anillo de menos de 25? Eso es difícil. Y más difícil es lo que viene ahora, que se requiere dimensiones de la arteria aorta normales. Todos ustedes saben que las bicúspides aórticas, que son la más frecuente, obviamente en los jóvenes, difícilmente tienen una aorta, una raíz y una aorta ascendente normales. En general están dilatadas. A veces la dilatación aorta adelanta la operación con respecto a la severidad de la operación. O sea que encontrar estas condiciones, anillo normal y una válvula aórtica normal, bueno, puede ser en jóvenes, pero difícilmente va a ser en una bicúspide. ¿Cuáles son las grandes fortalezas de la operación de Ross? No requiere anticoagulación, bajísimo riesgo de endocarditis, sobre todo en el autoinjerto, porque el homoinjerto con los años tiene un sufrimiento inmunológico, se despule la pared de la aorta y las valvas, y el riesgo en el homoinjerto, que está, recuérdenlo, en la pulmonar, es un poco mayor que en el autoinjerto. Tienen un excelente perfil hemodinámico, sobre todo el autoinjerto. Tienen algo extraordinario, si esto se hace en gente muy joven o aún en niños, tienen capacidad de crecimiento
permiten un nivel de ejercicio físico similar al normal. Hay en la bibliografía casos de cirugía de Ross en atletas de alto rendimiento, y la reoperación es a largo plazo, es después de los 20 años y muy poco prevalente en los hombres. Sin embargo, tiene puntos en contra. Hay que recordar que hay que evaluar el tema de la reestenosis, sobre todo no en el autoinjerto, sino en el homoinjerto, y el prolapso de las valvas en el homoinjerto. La dilatación de los senos de Valsalva del lado que está el homoinjerto es un problema, porque tenemos una válvula pulmonar, pero los senos de Valsalva quedaron y se podrían dilatar y dislocar el autoinjerto. La bibliografía es discordante con los resultados más allá de los 20 años, y esta es una cirugía de una gran complejidad técnica y relativamente alta mortalidad perioperatoria, o sea, en recuperación. Se describe desde el 0,3%, que es una bajísima mortalidad, hasta el 3,9% y en algunos casos 5% de mortalidad en recuperación. ¿Con qué se relaciona con la mortalidad? Con la experiencia del grupo. La Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos, la conocida STS, considera que para ser un experto en operación de Ross hace falta tener un mínimo de 100 operaciones, lo cual es un número bastante grande. Y después hay una crítica. Transformar la patología de una válvula, la aórtica. Ahora tenemos patología en 2 válvulas. Esto es muy interesante y hay que considerar. La reparación, cambié de tema, no estoy hablando. Yo ya dije que el Ross se recomienda en las estenosis aórticas. Y ustedes me podrán decir, ya que estás hablando de joven, ¿qué opinás de la reparación? Que la reparación no se recomienda en la estenosis aórtica, se recomienda únicamente en la insuficiencia aórtica. Es rarísimo, la primera vez que la vemos. No se sabe qué pasa. A veces es un síndrome de membrana, se bloquea y no es que se trombó, se coagula nada, no estaba nada coagulado. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Creo que les estoy dejando más dudas que certezas. Recuerden, en el severo asintomático mitial, el tema de hoy, hay que repetir el ecocardiograma. Si vino con un ecocardiograma del exterior, repitan el eco con el ecocardiografista, y en el centro de que ustedes tengan más confianza, y verificar la severidad y asegurarse que es un verdadero asintomático. Con el falso asintomático, repito lo que ya se dijo hoy más de una vez, la indicación de intervención es prioritaria. Con el verdadero asintomático se recomienda seguimiento cercano, que ya fue descrito hoy. Bueno, cuando la indicación quirúrgica es firme, tendrán que valorar la válvula biológica, mecánica o cirugía de Ross. Les recuerdo que la cirugía de Ross en este momento en el mundo es el 1% de las cirugías de reemplazo valvular aórtico. Con respecto a la válvula mecánica, la recomendación de las guías hasta los 65 años. Y una vez más, la reparación valvular no se recomienda en la estenosis aórtica, sino en la insuficiencia aórtica. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La idea de esta charla es hablar de la combinación de estenosis aórtica moderada con una disfunción ventricular no relacionada. ¿Qué significa esto? Para ponerlo bien claro. Que el paciente tiene una disfunción ventricular de cualquier origen, pero que no es valvular, por lo menos no es de válvula aórtica. Es decir, no es una estenosis aórtica que llevó a la disfunción ventricular. Sería muy raro que una estenosis aórtica moderada lleve a la disfunción ventricular, pero podría haber algún caso excepcional. Pero esta no es el escenario. El escenario es un paciente que tiene una miocardiopatía alcohólica, idiopática, viral, coronaria, una isquémico-necrótica, y en forma independiente y paralelamente desarrolla una estenosis aórtica que llega al grado de moderada. Entonces la pregunta
a través de un caso clínico es ¿qué hacemos con la estenosis aórtica? Este es el ejemplo clásico, es un paciente de 70 años que tiene un infarto previo, que se revascularizó, que tiene un stent permeable en la descendente anterior y que viene a un control y tiene ahora una estenosis aórtica claramente moderada, sin lugar a dudas, por todos los parámetros. Tiene un gradiente medio menos de 40, tiene un área entre 1 y 1.5, es decir, no hay dudas de que no es una estenosis aórtica significativa. Tiene una disfunción ventricular probablemente muy relacionada a su infarto de miocardio previo, algo de disnea, y le hacemos una coronariografía para ver si su disfunción ventricular y su disnea es porque tiene una lesión coronaria no revascularizada, y no, tiene el stent permeable y el resto de las arterias sin lesiones significativas. Por lo tanto, no tiene enfermedad coronaria residual, tiene disfunción ventricular posinfarto, tiene una estenosis aórtica moderada y está bien medicado, por lo menos para su cardiopatía actual. Y la pregunta entonces es, ¿tiene algo de disnea? ¿Tiene difusión ventricular? ¿No tiene una estenosis aórtica significativa? ¿Tenemos que hacer algo sobre esa válvula aórtica? Y lo primero que vamos a ir a buscar son las guías. Y en las guías tenemos que buscar claramente dos definiciones. Una de ellas es, ¿qué definimos como estenosis aórtica moderada? Estenosis aórtica moderada, como ya dijimos, es una que tiene un gradiente medio entre 20 y 40 y un área entre 1 y 1.5, este es nuestro ejemplo. Y difusión ventricular en general, si bien hay muchos puntos de corte, a los efectos de esta interrogante se toma entre menos de 45 o 50 de fracción de eyección. ¿Y cuál es el problema? Que a una disfunción ventricular del origen que sea, como ya dijimos, se le suma una valvulopatía que le impone una poscarga extra a un ventrículo que disfunciona por otro motivo. ¿Qué dicen las guías? Las guías no dicen nada de esto porque no hay evidencia. Las guías lo que dicen es que uno tiene que intervenir una estenosis aórtica moderada si requiere otra cirugía cardíaca. Es decir, el ejemplo característico es si el paciente va a ir a una cirugía coronaria y tiene una estenosis aórtica moderada, para la guía europea intervenir la válvula aórtica va a ser una indicación 2A y para la guía americana va a ser una indicación 2B. Pero no es este el escenario. El escenario es el de un paciente que tiene una estenosis aórtica moderada y va a una cirugía cardíaca de otro origen. Acá es un paciente que tiene una estenosis aórtica moderada, disfunción ventricular de cualquier origen y que se presenta con la consulta oligosintomático o relativamente sintomático. Entonces, lo que podemos hacer es ver qué evidencia tenemos de la pobre evidencia que hay. Lo primero es el pronóstico de estos pacientes. Esta es una cohorte interesante, son 300 pacientes. No va a haber un grupo control, son todos pacientes con disfunción ventricular y estenosis aórtica moderada no relacionada. De nuevo, lo mismo, y como podemos ver, la mortalidad a 4 años fue del 36%. Uno de cada 3 pacientes moría dentro de los 4 años y la mitad moría o se internaba por insuficiencia cardíaca. Es decir, es una población de mal pronóstico. Por otro lado, uno de cada 4, es decir, 25%, 24% de estos pacientes iban a un reemplazo valvular en esos 4 años por una indicación precisa. Y los factores de mal pronóstico eran claramente la clase funcional, mayor grado de severidad dentro de las moderadas de estenosis aórticas y el sexo masculino. Acá está un poco la curva y como podemos ver, realmente es una tasa de eventos significativo para una cardiopatía, y lo más importante es que la principal carga de eventos ocurre durante el primer año. Es decir, que evidentemente esta es una entidad per se de mal pronóstico, la combinación de disfunción ventricular y estenosis aórtica moderada, cuyos eventos ocurren y ocurren fundamentalmente durante el primer año de la enfermedad. Entonces, vamos a tratar de comparar poblaciones con estenosis aórtica de distinto tipo y ver si podemos hacer algún tipo de discernimiento sobre las intervenciones. Esto es la cohorte de la base de datos de Duke, más de 130.000 pacientes. Ellos identifican dentro de esa gran cantidad de pacientes 1.600 pacientes con estenosis aórtica y disfunción ventricular. Un grupo tenían estenosis aórtica moderada y disfunción ventricular, y un grupo tenían estenosis aórtica severa y disfunción ventricular. Claramente, y como es de esperar, aquellos pacientes con estenosis aórtica moderada iban más a cirugía, los pacientes con estenosis aórtica severa, iban mucho más a cirugía que los moderados. No había diferencia en cuanto a la discriminación por fracción de eyección, sí por severidad. Es lógico, los pacientes que tenían más severa estenosis aórtica iban más a cirugía. Ahora, lo interesante es que toda la cohorte, aquellos que iban a cirugía, que es la línea roja, les iba mucho mejor en el seguimiento que los que no iban a cirugía, iban a tratamiento médico, por lo menos no cirugía, no hay tratamiento médico para la estenosis aórtica, sino tratamiento médico de la miocardiopatía. Pero cuando se compara las estenosis aórticas,
tanto los que tenían severa e iban a cirugía como los que tenían moderada e iban a cirugía se beneficiaban de manera similar. O sea, el mensaje de esta cohorte retrospectiva, con todas las limitaciones que tiene hacer un análisis de este tipo, es que aparentemente el beneficio de mandar a intervenir a estos pacientes era independiente de que si la estenosis aórtica fuera severa o fuera moderada, como si hubiera un beneficio en intervenir las estenosis aórticas moderadas. Este otro grupo es interesante porque son todos pacientes con estenosis aórticas moderadas. A un grupo los mandan a una intervención precoz por decisión del médico tratante. Son todos estudios observacionales con todos los sesgos que puede tener esto. Y otro grupo simplemente siguen en seguimiento por el médico tratante hasta que considere que hay algún tipo de indicación de intervención o que no aparece la indicación de intervención. Por supuesto, el grupo que iba a cirugía precoz con estenosis aórtica moderada fue relativamente chico, pero la realidad es que la gran mayoría de los que fueron a cirugía recuperaron la función ventricular, mientras que los que no iban a cirugía, iban a control médico, no recuperaban la función ventricular. Y lo otro es muy importante, es que hubo una diferencia claramente significativa tanto en la mortalidad total como cardiovascular. Los pacientes que se intervenían con estenosis aórtica moderada y disfunción ventricular de otro origen tenían mucho mejor sobrevida en el seguimiento que aquellos pacientes que iban a tratamiento médico. Por supuesto que hubo sesgos, como vimos, los pacientes con estenosis aórtica que iban a intervención eran relativamente más jóvenes, de menos riesgo y tenían mayor grado de severidad dentro de del grado moderado que los pacientes que no iban a intervención. Y por último, tenemos este registro retrospectivo, el Atlas TAVI, que hubo dentro de los registros de pacientes que iban a TAVI. Esto es importante, es el único dato que tenemos de pacientes, no todo lo que yo les mostré eran pacientes que iban a cirugía. Estos son pacientes que iban a TAVI. Un grupo de pacientes que iban a TAVI y que tenían bajo gradiente y disfunción ventricular. Uno de esos son alrededor de 700 pacientes. Algunos de esos tenían una verdadera estenosis aórtica definida por ecodobutamina y score de calcio, pero otros tenían una pseudoestenosis, una estenosis aórtica no severa, o sea, moderada, tanto por ecodobutamina y score de calcio, pero iban a la intervención de TAVI. Y un tercer grupo no iban a la intervención y con eso se los compara. Y lo que se puede ver acá, que tanto las estenosis aórticas verdaderamente severas con disfunción ventricular, como aquellas pseudoseveras, es decir, moderadas con disfunción ventricular, que iban a TAVI, les iba muy parecido y mucho mejor que aquellos pacientes con disfunción ventricular y estenosis aórtica moderada que no iban a intervención. Es decir, que la intervención por TAVI, ya sea severa o no severa la valvulopatía, mejoraba el pronóstico de esta enfermedad, tanto para la sobrevida total como la mortalidad cardiovascular. Es decir, que cuando se los compara directamente, las estenosis aórticas no severas por score de calcio y ecodobutamina, es decir, moderadas, que iban a intervención, les iba mejor que aquellas que estaban en el grupo control. Así que hay evidencia circunstancial, retrospectiva, de pobre calidad estadística, porque no son estudios clínicos controlados, son estudios retrospectivos o prospectivos, observacionales, con todos los sesgos que pueden tener, que sugieren dos cosas claras: que tener una estenosis aórtica moderada con disfunción ventricular tiene muy mal pronóstico en el corto plazo, y que una intervención quirúrgica o de TAVI podría mejorar la evolución de estos pacientes. Con este argumento es que está en curso varios trabajos. Uno de ellos es el que más se está renombrando, no hay resultados todavía, hay otros trabajos similares en curso. Este es el TAVR Reload, que lo que está haciendo es randomizando pacientes con estenosis aórtica moderada, claramente no severa, que tienen disfunción ventricular de cualquier otro origen no valvular, como ya dijimos que es esta población, a TAVI o tratamiento médico de la miocardiopatía sin tratar la válvula aórtica y ver cuál es la evolución. Se esperan los resultados para mediados a fines del año próximo, todavía no tenemos información, así que la única conclusión que podemos dar son las conclusiones de la información observacional que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es esa información? Que claramente tener una estenosis aórtica en un ventrículo que disfunciona por otro origen es malo, porque aumenta una poscarga a un ventrículo ya disfuncionante, que sabemos que a estos pacientes les va mal, bastante mal, y en el corto plazo, con lo cual son pacientes de alto riesgo. Hay datos observacionales con todos los sesgos y limitaciones que sugieren que estos pacientes se benefician de una intervención quirúrgica o percutánea de manera similar a los pacientes con estenosis aórtica severa,
y la información definitiva vendrá de los estudios clínicos controlados en curso que se esperan para mediados a fines del año próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón por la voz, pero también me tocó el tema gripal. A mí me tocó hablar acerca de qué hacer en consultorio con un paciente valvular que tiene insuficiencia severa funcional. Y yo elegí la insuficiencia tricuspidia severa funcional, que por ahí no es la que más se habla, pero la válvula tricuspidia ya sabemos que no es más la válvula olvidada debido a su prevalencia y a su pronóstico. Sabemos que la insuficiencia tricuspidia en distintos grados se encuentra entre el 65 y el 85% de la población general. Es más frecuente en mujeres. La prevalencia aumenta con la edad. Es la valvulopatía en distintos grados más observada en los laboratorios de ecocardiografía en la Argentina, según el registro de GENVAL. Además, es la tercera, siguiendo la estenosis aórtica de insuficiencia mitral, si consideramos la insuficiencia tricuspidia de grado al menos moderado. Así, entonces, uno en 30 pacientes de más de 65 años puede tener insuficiencia tricuspidia significativa y puede llegar a nuestro consultorio. Nos toca hablar de la insuficiencia tricuspidia secundaria, pero sabemos puede ser primaria, que es del 10 al 15% de los pacientes, y la secundaria, que abarca el 85 al 90% de los pacientes, que puede ser secundaria a causa ventricular, por disfunción ventricular, valvulopatía izquierda, hipertensión pulmonar primaria secundaria, le causa auricular, por fibrilación auricular crónica, y secundaria a la presencia de catéteres. Lo que es interesante remarcar que a pesar de estar todas englobadas en el mismo grupo funcional, no todas se comportan de la misma manera y tienen distintas implicancias en el pronóstico y el tratamiento. Sabemos que en la auricular se dilata más el anillo que respecto a la no auricular y hay menor área de tentin, el ventrículo es distinto, y en la no auricular, por el contrario, si bien se dilata el anillo es un poco menos con respecto al otro y tiene más área de tentin con asociación de patología izquierda. A partir del creciente interés en la válvula tricúspide surgió una nueva clasificación que incorpora, además de la insuficiencia tricúspide severa, la masiva y la torrencial, y esto tiene implicancias pronósticas y terapéuticas. Es importante saber que si llegamos tarde a intervenir un paciente, eso no es gratuito para ese paciente y aumenta la mortalidad. Ahora bien, del tratamiento, ¿qué hacemos con este paciente? Sabemos que el tratamiento médico es lo inicial, lo que se hace en un paciente con insuficiencia tricuspidia severa sintomática. Inicialmente, por supuesto, son los diuréticos para bajar los síntomas de congestión. También podemos asociar antagonistas de aldosterona por el desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se da en este escenario. Y por otro lado, si podemos solucionar la causa de la insuficiencia tricuspidia, como por ejemplo la fibrilación auricular con el control de ritmo, bienvenido sea. Por otra parte, está descrita que la cirugía o el tratamiento quirúrgico sabemos que está subutilizado y que se utiliza tardíamente, y esto se debe a la alta mortalidad que se asocia a este procedimiento. Está descrita una mortalidad entre el 2 y el 20% en este tipo de intervención. Sabemos que la intervención de la válvula tricúspide es la de mayor mortalidad respecto o en comparación con la intervención de otras válvulas. Tenemos que decir que el tratamiento quirúrgico se divide básicamente en dos grandes poblaciones, en aquellos pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, con indicación de intervención por una valvulopatía izquierda, y por otro lado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia severa aislada. Debido a todos estos problemas con el tratamiento quirúrgico acerca de la mortalidad, el tiempo tardío de intervención por el miedo a la mortalidad, es que han surgido nuevas técnicas como las técnicas percutáneas que hablaremos unos minutos más adelante. Pero respecto al tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Las guías americanas de 2020 dicen como indicación clase 1 a nivel de evidencia B, que es indicación de cirugía en aquellos pacientes con insuficiencia tricuspidia severa que van a ser intervenidos quirúrgicamente por una valvulopatía izquierda. Eso es claro, a nadie le queda duda. También dicen que en aquellos pacientes con signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia tricuspidia severa funcional, con mala respuesta al tratamiento, en ausencia de hipertensión pulmonar severa, sería adecuado intervenir a estos pacientes para bajar las tasas de reinternación y mejorar los síntomas de sobrecarga. Por otro lado, las guías europeas de 2021 acerca de la insuficiencia secundaria severa, tricuspidia, dice que en ausencia de disfunción ventricular severa o hipertensión pulmonar severa y en pacientes asintomáticos, tenemos que seguir con tratamiento médico y hasta ahí llegar. Mientras que en pacientes que tienen insuficiencia severa sin disfunción ventricular severa ni hipertensión pulmonar severa, pero con síntomas, debería ser evaluado por el heart team para una intervención quirúrgica y en caso de que esta fuera desechada, considerar al menos la posibilidad de tratamiento percutáneo, que sabemos que en la actualidad no es que se lleva adelante mucho ni en muchos centros. Unas consideraciones acerca de la cirugía. En un review reciente de la Sociedad de Cirujanos Torácicos se observó que el 86% de las intervenciones de la válvula tricuspide se asociaban a otro procedimiento mayor.
mayormente asociado a intervención de válvulas izquierdas, y eso, bueno, refleja la mayor cantidad de insuficiencia tricuspidea secundaria. Por otro lado, haciendo mención un poco de las técnicas quirúrgicas, que no es mi intención profundizar en esto, sabemos que puede haber utilización de anillos flexibles versus rígidos cuando se reparan, y se observó una mayor tasa de insuficiencia tricuspidia residual en pacientes que se utilizaban anillos flexibles respecto de los otros. Además, es interesante mencionar que siempre el reemplazo se asoció a peor pronóstico en pacientes con respecto a los que se hacían reparación, pero eso está en relación que esos pacientes que fueron a reemplazo siempre tienen un compromiso inicial mayor y por eso el peor pronóstico. Por último, y no por eso menos importante, hay que tener en cuenta que los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico respecto a la válvula tricúspide tienen la chance o la mala suerte por ahí de quedar con insuficiencia tricuspidia residual significativa en hasta casi un 10%, y eso no es algo menor. Hablando un poco acerca de lo que es la intervención percutánea, que es lo que está en camino, lo que se está estudiando, desde 2005 a la fecha ha habido múltiples trabajos con distintas líneas de trabajo y distintos tipos de intervenciones, y sabemos que en la actualidad es muy poca la utilización de ellos y están mayormente indicados en pacientes con alto riesgo quirúrgico o riesgo quirúrgico en realidad prohibitivo. Lo importante es que esto debe ser evaluado por el grupo de trabajo multidisciplinario, como el que nosotros tenemos acá en el hospital, en donde participan cardiólogos clínicos, imagenológicos, hemodinamistas, cirujanos, gerontólogos y todo aquel que sume al momento de la decisión para el pronóstico de ese paciente. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos a nivel transcatéter? Bueno, hay distintas opciones, entre ellas están las de reparación, borde a borde con dispositivos de cooptación, o los de anuloplastia, y por otro lado el reemplazo, ya sea ortotópico, es decir, la colocación percutánea de una prótesis, o la colocación de dispositivos a nivel de las venas cavas. De todos los trabajos, que hay un montón, el único que fue randomizado, fue publicado hace poco los resultados iniciales, es el Illuminate Pivotal, que incluyó 350 pacientes con insuficiencia tricuspidia severa aislada, que se randomizaron a reparación percutánea borde a borde versus tratamiento médico convencional. Y que observaron que un estudio seguro y factible, porque lograron hacerlo en el 98.8% de los pacientes que fueron enrolados, observando una reducción significativa al año en el grado de insuficiencia tricuspidia y mejoría la calidad de vida, pero sin diferencias en la mortalidad, internación por insuficiencia cardíaca ni la distancia recorrida en el test de la marcha de los 6 minutos. O sea, mejora el grado de insuficiencia tricuspidia sí y mejora la calidad de vida, pero no modifica la mortalidad. Dijimos entonces que tenemos distintas técnicas, como el dispositivo de cooptación, intervención por anuloplastia, reemplazo de transcatéter, que todavía está en técnica de desarrollo, pero el que es más utilizado, que hablamos justo el otro día con el doctor Pizarro, que él tiene mucha gente conocida, amigos en la Mayo Clinic, que dice que lo que más hacen ahí es el implante de válvula en la vena cava inferior, y por eso unas palabras respecto de esto, porque es lo que más se utiliza. Se usan bioprótesis heterotópicas, que exclusivamente reducen la congestión y sus consecuencias, o sea, para nada resuelven el problema. Reducen el reflujo sistólico a las venas cavas, reduciendo así los síntomas de insuficiencia cardíaca, y se elige ante anatomías desfavorables para válvulas ortotópicas. El trick valve es un dispositivo que es bicavo autoexpandible y es una experiencia clínica muy limitada. ¿Cuáles son los objetivos de este trick valve o de este procedimiento? Aliviar entonces los signos de insuficiencia cardíaca derecha en pacientes con insuficiencia tricuspidia y mejorar o prevenir los síndromes cardio y hepatorrenal, aumentando el volumen sistólico del ventrículo derecho. Esta es una foto solo ilustrativa para decir que algo de lo que estamos hablando también se empieza a hacer acá en el hospital. El año pasado se hizo el primer entrenamiento, se hizo en San Justo y participaron muchos profesionales en ese entrenamiento. Entonces, como para ir cerrando, me pareció interesante esta ilustración central del trabajo de Tanamazo de 2019, que dice, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes con insuficiencia tricuspidia? Con los que tienen insuficiencia tricuspidia menos que severa, tratamiento conservador, tratamiento médico. Ahora bien, si tenemos pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, con remodelado auricular y un tethering aceptable, por decirlo de alguna manera, se sugeriría la evaluación de la realización de anuloplastia en aquellos que son sintomáticos sin disfunción severa del ventrículo derecho. Por otra parte, en aquellos pacientes con insuficiencia tricuspidia torrencial, gran remodelado ventricular, gran tethering, excluyendo por supuesto aquellos pacientes con severa disfunción ventricular derecha, severa hipertensión pulmonar o alguna otra patología grave, considerar la reparación de válvula tricúspide, anuloplastia con alguna otra técnica. En segundo lugar, reemplazo de la válvula tricúspide. Y eventualmente en algunos pacientes que sean inoperables, considerar en los lugares que se tuviera la chance, que todavía eso, la verdad que está en desarrollo en la mayoría de las partes, la técnica de reemplazo o reparación transcatéter. Entonces, y para concluir, la insuficiencia tricuspidia es una enfermedad frecuente que se asocia a pobres resultados a pesar del tratamiento médico, llevando insuficiencia cardíaca derecha.
La cirugía, reemplazo o reparación es el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia tricuspidia e indicación de intervención, pero la cirugía para la insuficiencia tricuspidia aislada se asocia con altas tasas de mortalidad. De optarse por una resolución quirúrgica, es recomendable realizarla antes del comienzo de la disfunción significativa del ventrículo derecho cuando el riesgo quirúrgico es mayor. Y distintas técnicas y dispositivos percutáneos existen en desarrollo actualmente con resultados iniciales alentadores, aunque aún deben seguir en estudio. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los escenarios donde se nos presentan pacientes con enfermedad multivalvular? Y en general, bueno, por lo menos en el hospital, es muy común cuando tenemos pacientes con enfermedades congénitas, eso lo vemos frecuentemente. Los pacientes tienen, sobre todo, enfermedades de las cavidades derechas, ¿no? Los falotoperados, tienen muchas valvulopatías, y sabemos que las cavidades derechas están muy cerca del tórax, están muy anteriores, y ahí los estudios tomográficos, la resonancia, la tomografía, muchas veces nos terminan a ayudar a delinear qué está pasando con ese lado derecho y esas valvulopatías del lado derecho. La valvulopatía reumática, la verdad que es poco frecuente en nuestro medio, y probablemente la más frecuente de todas sea la valvulopatía degenerativa, que es donde la mayor cantidad de los pacientes afluyen y vienen acá a nuestro hospital. ¿Cuál es la definición y la prevalencia de enfermedad multivalvular, ¿no? Esto es tomando, por ejemplo, el Euroheart Survey. Ellos definen enfermedad multivalvular cuando hay dos valvulopatías moderadas al menos. Esto se presentó en el 20% de los pacientes con valvulopatías y en el 17% que iban a una intervención. Es decir, 1 cada 5 tiene una valvulopatía combinada, o sea que es algo bastante frecuente. Y esto es un análisis, lo que estamos viendo acá es todas las combinaciones posibles de un estudio escandinavo, 68.000 valvulopatías entre el 2003 y 2010, 10 millones de personas evaluadas, o sea que estos estudios que hacen allá en Escandinavia, y por lo tanto, y absolutamente no vamos a revisar toda esta tabla, pero sí vamos a buscar las combinaciones más frecuentes, por lo menos las 3 combinaciones más frecuentes. Obviamente, la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica es la combinación más frecuente, que no cumple la definición de una enfermedad, una multivalvular combinada. Después, la otra combinación más frecuente es insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica, muy frecuente. Y la tercera, la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Estas son las combinaciones más frecuentes. Y estos 2 últimos casos corresponden a la enfermedad multivalvular. ¿Qué desafíos nos implican a nosotros cuando evaluamos un paciente con enfermedad multivalvular? Muchas veces en el diagnóstico. Dificulta el diagnóstico porque se combinan gradientes y flujos de 2 válvulas. Como vemos en este caso, un paciente que tiene una estenosis aórtica con insuficiencia mitral, el flujo que se va por la mitral puede estar disminuido del flujo que va a la válvula aórtica y tenemos una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente. Este es un escenario que puede ocurrir. Fíjense acá, el paciente tiene una enfermedad aórtica, una insuficiencia mitral, el flujo que va a la mitral, el flujo que no va a salir por la válvula aórtica, entonces podemos estar subestimando los gradientes a través de la válvula aórtica. El paciente es un paciente de 77 años, hipertenso, algunas comorbilidades, un bloqueo de rama izquierda de larga data, asintomático para angina, y comenta que en el último tiempo empieza a tener algo de disnea, tiene ecos con estenosis aórtica moderada, insuficiencia mitral moderada o leve a moderada, y tiene una aurícula grande, tiene, cuando se le miden los gradientes, un área que da para moderada con un gradiente pico de 35 milímetros de mercurio, pero el paciente claramente decía, a mí me falta el aire, sin signos de insuficiencia cardíaca. Así que, para salir un poco de esta disyuntiva, este paciente que tiene una doble enfermedad valvular, se le pidió un score de calcio. El score de calcio nos muestra dos datos importantes. Primero, la válvula aórtica está severamente calcificada. Se veía en el eco que estaba bastante calcificada, con un score de 2.256. Clasificaciones muy, muy importantes. El paciente se le solicitó un cateterismo y va a ir a ver a parte valvular para definir
cuál es la intervención de este paciente. Pero bueno, este escenario mixto nos complica, entonces podemos utilizar una técnica como el score del calcio, que no tiene asunciones de flujo, sino es una evaluación anatómica, que mide el contenido de calcio. Esto Sarano lo validó bien. 2 puntos de corte, punto de corte para la mujer, más de 1.200 de score de calcio, para el hombre más de 2.000. Esto se asocia con severidad de la estenosis aórtica y identifica a los pacientes que tienen más riesgo y que se van a beneficiar más de la intervención valvular. Como vemos acá, los pacientes que tienen mayor grado de calcificación son los pacientes de más riesgo y que más se van a beneficiar con una intervención. Y esto las guías, obviamente, lo ponen como una indicación de clase 2A en los pacientes que tienen una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente. La resonancia no ve el calcio, o sea que esto es algo que solamente se puede hacer en la tomografía. La resonancia es ciega al calcio. Ahora, la resonancia nos puede ayudar en algunos escenarios, cuando es difícil distinguir entre cuál es el set aórtico y cuál es el set mitral. Esto ocurre muchas veces en la estenosis aórtica, en la insuficiencia mitral, y la resonancia, hacer una técnica tomográfica que nos permite hacer cortes en cualquier lado, nos ayuda a definir qué jet es aórtico y qué jet es pulmonar. Y fíjense, este paciente no tiene estenosis aórtica, lamentablemente, pero sí tiene una insuficiencia mitral con prolapso de la valva posterior. Y fíjense cómo el jet se pega bien hacia el septum interauricular, está prácticamente al lado de la aorta. Entonces es o puede ser, si uno tiene una mala ventana apical, confundir este jet mitral por el jet aórtico y no poder distinguir bien cuál es la velocidad aórtica, cuál es la velocidad mitral. La resonancia en este sentido nos puede ayudar, o como vemos acá, evaluar una paciente con estenosis aórtica, hacer una técnica tomográfica. Otras veces tenemos, como vemos, este paciente, un paciente que tiene insuficiencia tricúspide, insuficiencia mitral. Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el origen? ¿Por qué este paciente tiene una doble valvulopatía en las 2 válvulas auriculoventriculares? Y cuando vemos el gadolinio, podemos ver que este paciente tiene un realce subendocárdico, sobre todo basal. Esto es una endomiocardiofibriosis con un patrón atípico, que es un patrón más basal, pero tiene mucho, fíjense, el compromiso en todas estas áreas blancas, ese compromiso del endocardio, sobre todo en relación a las bases del ventrículo. Esto es algo que está descrito y que genera una retracción del aparato valvular de ambos ventrículos, generando esas insuficiencias. Entonces, muchas veces la aproximación multiimagen nos permite identificar qué está pasando. Y con respecto, a la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica, esta combinación, hay veces que es difícil de diferenciar por los tiempos de mi presión si es una insuficiencia aórtica severa, pero esta combinación de valvulopatías puede estar asociada a peor pronóstico. O sea que no solamente la combinación de valvulopatías se asocia con dificultad en el diagnóstico, sino también se puede asociar a peor pronóstico. En este trabajo, Young estudió 1.239 pacientes, el 86.000 de ellos tenían insuficiencia aórtica pura y un 14% tenía combinada con insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral fue de 2 tipos: funcional o orgánica. Fíjense las curvas, ¿no? Lo compararon con la curva azul, es el teórico de mortalidad para la población general, pero fíjense cómo tanto en los pacientes, que tenían una insuficiencia orgánica y sobre todo la funcional, el odds ratio aumentó. El odds ratio contra la población general para las insuficiencias puras era 1,25, 1,76 si la insuficiencia aórtica se combinaba con una insuficiencia mitral orgánica, y 2,34 si la insuficiencia aórtica se combinaba con una insuficiencia mitral funcional. O sea, no solamente dificulta el diagnóstico, es un desafío en el diagnóstico, sino también tiene valor pronóstico. Y de hecho hay guías que han generado algoritmos específicos para esta combinación de insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral,
por la jerarquía que tiene esto en la toma de decisión de los pacientes. Así que bueno, para concluir, están en tiempo, la enfermedad multivalvular es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Uno cada 5 pacientes presenta una combinación de enfermedad, de valvulopatías. La evaluación de la severidad de los mecanismos, muchas veces con la aproximación multiimagen nos ayuda a poder diferenciar qué está pasando y cuál es la severidad y cuál es el origen al mecanismo. Por ejemplo, vimos cómo el score de calcio podía evaluar la severidad y el grado de calcificación y qué estaba pasando con esa válvula aórtica. Y la enfermedad combinada también tiene valor pronóstico en el paciente, sobre todo como vimos la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral combinada. Gracias.